sobre el cual nosotros cargamos nuestros pecados. Lean por favor Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Así dice la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto es versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la muerte de Cristo es la que paga por nuestros pecados. Su sangre derramada es la que hace posible que tú y yo seamos perdonados. Ahora, la partecita que voy a decir a continuación es muy importante. Cuando el pecador confesaba su pecado, el pecado le pasaba a la víctima inocente, al animalito inocente. Y la víctima tenía que morir. Su sangre tenía que ser derramada. Porque sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados, no se puede perdonar. Pero la expiación por el pecado no se hacía en el altar de sacrificios. El sacerdote tenía que recoger la sangre y llevarla dentro del santuario para hacer la expiación. Hasta que la sangre no era rociada en el santuario frente a la ley de Dios transgredida, no se había hecho todavía la expiación. El sacrificio se hacía efectivo cuando esa sangre era llevada dentro del santuario. De igual manera, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros como cordero expiatorio. Pero para que ese sacrificio se hiciera posible para salvarnos a nosotros, para que ese sacrificio fuera efectivo y tú y yo pudiéramos ser perdonados, Cristo tenía como el sacerdote en el santuario terrenal, tenía que entrar en el santuario en el cielo y ofrecer su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sin eso no había perdón. Ahora quiero que entiendan cuán grave es lo que pasó. Cuando el poder romano que se levantó en lugar de Cristo, el pontífice romano se hizo igual a Dios y estableció un sacerdocio humano. Él colocó otro sacrificio aquí en la tierra para perdonar el pecado. Y ese sacrificio se llama hasta el día de hoy el sacrificio de la misa. En la misa, el sacerdote toma la hostia, la consagra y dice: esto es mi cuerpo. Y en ese momento, dice la doctrina romana, el pan se transforma en el cuerpo literal de Cristo.
Ya no es más pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote quiebra la hostia, literalmente, dice la doctrina romana que él está matando otra vez al Hijo de Dios. Se le llama el sacrificio de la misa porque el sacerdote está matando la víctima. No puede haber sacrificio sin muerte. Un sacrificio es una muerte. Y se dice que Cristo está muriendo otra vez. La persona que peca tiene que confesar su pecado al sacerdote, pero luego tiene que comulgar. Comulgar quiere decir comer la hostia, porque si no come la hostia no puede ser perdonado. No alcanza con confesar el pecado. Tiene que ir a misa. Después de confesar el pecado, tiene que recibir la hostia y entonces le es perdonado el pecado. Esto que acabamos de describir es una falsificación del continuo y único sacrificio que hizo Cristo. Si ustedes se fijan, Hebreos capítulo 10 vuelve a decir, Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote día tras día ministra y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Ahora, no sé si ustedes notaron cuán importante es lo que acabamos de leer. Dice que nosotros somos perdonados, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo que se hizo una sola vez y para siempre. Pero luego dice, los sacerdotes que día tras día ministran y ofrecen muchas veces los mismos sacrificios, no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre, por un solo sacrificio de su cuerpo, se sentó a la diestra de Dios. Y en el versículo 14 recalca, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda la hizo una sola vez para siempre. Capítulo 9 y versículo 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera aparecido muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo. Ese continuo y perpetuo sacrificio es el sacrificio de Cristo. Vuelvan ahora a Daniel capítulo 8 y miren lo que hizo el poder romano. Daniel capítulo 8. Versículo 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ese es Cristo.
y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que este poder romano se levantó haciéndose el igual a Cristo, se levantó contra Cristo, quitó el sacrificio único de Cristo, el continuo sacrificio, y echó por tierra el lugar de su santuario. En lugar de dejar que los seres humanos, por la fe, vengan al santuario donde Cristo ministra y que Él les perdone los pecados, hizo a un lado a Cristo, hizo a un lado su sacrificio que lo hizo una sola vez para siempre, hizo a un lado el sumo pontífice y el sacerdocio de Cristo que está en el cielo, colocó sacerdotes humanos, echó por tierra el santuario celestial y colocó santuarios aquí en la tierra. Y la gente va a conseguir el perdón de los pecados a los santuarios aquí en la tierra. Y los sacerdotes dicen que les perdonan el pecado, ofreciendo el sacrificio de la misa, sin el cual no hay perdón de pecados. Un sistema de salvación falso. Por eso, el pontífice romano dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y que para que una persona sea salva, tiene que ir ante un sacerdote a confesar sus pecados y tomar la hostia en la misa para recibir el perdón. Nada de eso está enseñado en la palabra de Dios. Todo lo contrario, la Biblia dice que tenemos que venir a Cristo para recibir el perdón. Él es el único. Él es el que intercede por nosotros. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué Él es el único mediador? Versículo 6. Porque Él se entregó a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Amigos, Dios estableció predicadores para que anuncien y no mientan, que digan la verdad, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro que te puede perdonar los pecados. No hay otro que te puede dar salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro que pueda interceder por ti. El poder romano estableció muchos intercesores. Dicen que podemos acercarnos a Dios a través de María, que podemos venir a Cristo a través de su madre y que ella intercede por nosotros ante el Hijo. Pero la Biblia dice, nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. No podemos ir a Dios a través de María. María fue una bendita y santa mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no es salvadora, no es redentora, no es intercesora. La Biblia dice que ella también, al igual que todos los hijos de Dios verdaderos y fieles,
está descansando en la tumba hasta el día del regreso del Señor Jesús, cuando Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y Él va a resucitar a todos los que murieron en Cristo. Miren, el poder romano enseñó en el dogma, hay 4 dogmas marianos, 4 dogmas con respecto a la Virgen María. El primero es de que ella es Madre de Dios. Eso fue aprobado en el Concilio de Éfeso en el año 431. El segundo dogma mariano es la Inmaculada Concepción de María. El primero es María, Madre de Dios. Segundo, Inmaculada Concepción de María. El tercer dogma mariano es la perpetua virginidad de María. Y el cuarto dogma mariano es la ascensión o asunción de María al cielo. Les explico de este cuarto dogma. Este dogma fue promulgado por el Papa Pío XII en el año 1950. ¿Cuántos de los que están aquí estaban vivos en el año 1950? Ya habían nacido. A ver, unos pocos. Yo no puedo levantar la mano porque yo no había nacido todavía en 1950. Pero de los que están aquí, que estaban vivos en 1950, el 15 de agosto de 1950, el Papa Pío XII promulgó este dogma. Y un dogma quiere decir una enseñanza que debe ser aceptada por todo católico alrededor del mundo. Eso es un dogma. Y dice que la Virgen María ascendió al cielo después de su muerte, resucitó en cuerpo y alma y fue llevada por los ángeles al cielo y fue coronada reina del cielo. Le tomó 1900 años a la Iglesia Católica promulgar el dogma de la asunción corporal de María. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esa enseñanza no está en la Biblia ni fue enseñada por los apóstoles. Sin embargo, el Papa Pío XII declaró que cuando la Virgen María murió, los 12 apóstoles fueron traídos de distintas partes del mundo donde estaban para el sepelio de la Virgen María, y que mientras ellos iban cargando el féretro, de pronto ángeles bajaron del cielo. Los apóstoles que cargaban el féretro dejaron caer el féretro al suelo en asombro al ver la cantidad de ángeles, y entonces al caer el cajón al suelo, la Virgen María se levantó. Los ángeles la recogieron y glorificada, llena de gloria, la levantaron en el aire y en presencia de los 12 apóstoles fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso enseña el dogma romano. Ahora, ¿ustedes creen que si algo así hubiera sucedido, que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento no hubieran registrado un acto semejante como este? Imagínense algo tan grande como haber sido ellos testigos presenciales de la resurrección de María. ¿Cómo no lo dejaron registrado aquí en la Santa Biblia? El apóstol Juan, a quien Cristo le encomendó a su madre al morir, ¿se acuerdan? Estando en la cruz, le dijo a Juan: hijo, he aquí tu madre, y a la Virgen María le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Y la Biblia dice que la Virgen María fue recibida por Juan en su casa. Juan murió en el año 90
alrededor del año 100, 99 o 100 de la era cristiana. Fue el último apóstol en morir. Él escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, el Evangelio según San Juan y Apocalipsis. 5 libros escribió en la Biblia. ¿Cómo es que Juan no registra la resurrección y la asunción de María al cielo? ¿Por qué no está en la Biblia? Porque eso nunca sucedió. Sin embargo, el dogma romano dice que María es intercesora y le podemos rezar a María. Es más, cuando se reza el rosario, las cuentas del rosario, hay 23 rezos a María, 23 Ave María y solamente 7 Padre Nuestros. O sea, se le reza 4 veces más a María que al mismo Dios. ¿Cómo puede ser que si Jesús dijo que nadie viene al Padre sino por Él y que ningún otro hay salvación y que Él es el único intercesor y que es el único que perdona los pecados, cómo entonces se ha puesto a María como corredentora? Y el Papa actual, Benedicto XVI, acaba de declarar, justamente hace unos días atrás, en el día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, acaba de declarar que María es corredentora. Corredentora quiere decir que ella también puede salvar al igual que Cristo, que ella también es parte de la salvación, junto con Cristo y María, los dos son los que salvan. Eso es una blasfemia contra la palabra de Dios. Y quiero que me entiendan, yo no tengo nada en contra de la Virgen María, al contrario. Es una bendita y santa mujer que nos dejó un tremendo ejemplo, pero ella no puede salvarnos, ella no puede interceder por nosotros. Ella está durmiendo en la tumba hasta el día en que Cristo regrese, y cualquiera que le reza a María le está rezando a una persona que está muerta. Y la Biblia dice que pedirle a los muertos es abominación a Jehová. Eso se llama espiritismo en la Biblia. Imagínense cuán grave es esto. Y usted dice, pero ¿y cómo entonces la Virgen María se ha aparecido en tantos lugares? ¿No se apareció en México la Virgen de Guadalupe? ¿No se apareció en Fátima la Virgen de Fátima? ¿No se apareció en Esquipula la Virgen de Esquipula? Amigo que me escuchas, estaba profetizado, y vamos a leerlo ahora, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. La apostasía es apartarse de la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice el apóstol San Pablo, que antes de que Cristo viniera, se iba a manifestar el hombre, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, como acabamos de leer, se levanta contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y hasta se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Dice el versículo
9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigo, amiga que me escuchas, la palabra de Dios dice que iba a venir el engaño. Leímos en Daniel capítulo 8 y versículo 25 que con sagacidad este poder romano haría prosperar el